Hola a todos, bienvenidos a esta clase donde vamos a ver uno de los aspectos más importantes de la materia, que es sobre los contenidos de las obras de ciencia ficción. Si bien hemos revisado que la ciencia ficción tiene un problema para poder clasificar de lo que habla, de lo que trata o lo que podría describirse de los criterios de su contenido, pues hoy vamos a revisar que sí hay elementos generalizables, pero no de los objetos que aparecen en las obras, sino más bien del desarrollo, las referencias o los criterios que se enfatizan. Estos les vamos a llamar temáticas que son que obtienen el reflector de la obra. Entonces, bien, podemos centrar, si bien que no es un, una clasificación muy clara lo que vamos a hacer, pero tampoco la ciencia ficción misma lo es. Por lo tanto, no entramos en un discurso de decir que la clasificación de ciencia ficción debe estar basada en estas temáticas, pero tampoco vamos a descartar que no traten de algo eh, generalizable a la ciencia. Con los dos criterios que hemos estudiado previamente para distinguir lo que es una obra de ciencia ficción y lo que no lo es, vamos a destacar cuáles son esos atributos que las propias obras abordan. Entonces, ¿qué entendemos por temática? Ok, entendemos que son los contenidos de las propias narrativas, no tanto como la ciencia está referenciada, eso lo vamos a analizar después, sino más bien las narrativas abordan contenidos muy específicos. Ahora, estos contenidos pueden ser aspectos enfatizados de las obras, es decir, casi lo que se destaca de las obras o lo que podemos encontrar como común denominador, pues van a ser algunos de los elementos a continuación. Y finalmente también entendemos una temática como un elemento de crítica o de análisis que se ven en las obras. Entonces, eso es lo que entendemos por una temática. Ya sean que los contenidos dentro de las narrativas de las obras, lo que se enfatiza o lo que se critica o la postura que tiene a veces el autor con la imagen o representación de la ciencia. Bien, por eso no cualquier representación la vamos a tomar como científica, no porque mencionen científicos ahí entran como obras de ciencia ficción. Bien, la primera temática que vamos a revisar son los viajes al espacio. Y lo que van a encontrar de ejemplos de obras van a ser puras de cine, obviamente porque muchas se vuelven algo clásico y de fácil acceso, que a lo mejor un cuento o una novela. Entonces por eso me remito a la mayoría de los ejemplos con películas. De hecho, el origen de la ciencia ficción en el cine pues se remite a este cortometraje de Georges Méliès, Viaje a la Luna, una adaptación de las obras de Julio Verne, de los viajes extraordinarios de Julio Verne. Y bueno, esta icónica imagen del cohete en el ojo de la luna se vuelve como lo que representa al género, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué vemos en los viajes al espacio? El espacio se vuelve una frontera eh, que incluso vemos en mucha mitología de ciertas culturas, varias narraciones ya lo afrontaban, en poesía también lo podemos encontrar como el espacio, este abismo sobre nuestras cabezas que el humano pues intenta conquistar o acceder. Entonces, de eso tratan la mayoría de las temáticas que ocurren en el espacio y obviamente muchos de estos protagonistas pues llegan a ser las distancias gigantes, el poco tiempo que tenemos como vida para poder abordar esos viajes de distancia y lo otro también que se aborda dentro de las temáticas de viajes espaciales son los objetos que están en el espacio, sean meteoritos, sean ondas, eh, sean bueno, fenómenos físicos específicos, los propios planetas, las lunas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las dos obras que me remiten pensar son dos obras, una de ellas clásicas, el 2001 dice al espacio, pues es como la representación más grande de cine, de ciencia ficción, por los efectos especiales, por la temática, por cómo se hizo la obra y por lo bien que trabaja el tema de
de la tecnología y la vida humana. Entonces, bueno, aquí lo que nosotros encontramos en estas temáticas es que se explora bastante el tiempo y el acceso a estos lugares o escenarios que podrían visualizarse como inaccesibles. Y es lo que mucho de esto fomenta la ciencia ficción en la inventiva de tecnología que nos permita acceder a estas fronteras o incluso el situarnos en alguno de estos nichos para vivir. Entonces, también muchas de las cosas que se ven en las obras de ciencia ficción, en los viajes espaciales, se remiten a la posibilidad de la vida fuera de la Tierra. Entonces, mucho de esto pues está justificado con las definiciones de vida o la biología que conocemos en la Tierra. Entonces, juega mucho con la inventiva de vidas posibles o escenarios para la vida posible. Bueno, explora también condiciones de la propia vida de nosotros y la elaboración tecnológica para acceder a otros mundos, ¿no? La construcción de naves, que si las cámaras para evitar el envejecimiento, que si la retención de conciencia, que si las especies extraterrestres, etcétera, etcétera. Siempre y cuando se tematice estas cosas, estaremos hablando de viajes al espacio. La categoría es de David Seed, como ya hemos visto constantemente en la materia. Perfecto, vamos con el siguiente punto. La otra temática que se hace es las expediciones a zonas inhóspitas. Aquí lo cuestionable o lo analizable es el terreno por conocer, ¿no? Las áreas desconocidas. Y la propia naturaleza, la propia tierra, se vuelve un lugar de este tipo. Está muy justificado con las acciones de los biólogos, de los geólogos o cualquier científico de la Tierra que tenga el acceso a desplazarse en ciertas zonas y por lo tanto, ¡pum! Una de las cosas que siempre pasa en la ciencia es el descubrimiento de aspectos nuevos en la naturaleza. Aquí me remito a pensar en la novela de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, donde pues es específicamente esta idea de que adentro de la Tierra hay minimundos. Si pensamos que el viaje al espacio pensaba en en macromundos, las expediciones inhóspitas son como pequeños nichos que no tiene que ver con esto. Mucho de lo que aquí también se analiza es lo salvaje. Vamos a encontrar temáticas que hacen alusión a esta cuestión de lo salvaje. King Kong podría ser una obra de ciencia ficción. Es una obra de ciencia ficción en el sentido de que de donde proviene este gran simio, este simio descomunal, proviene de una isla que no se exploró, que desde donde se sustrae y bueno, obviamente ustedes conocen la historia clásica de King Kong. O El planeta de los simios también es una obra de ciencia ficción muy destacada por esto mismo, porque lo que tematiza, al menos la obra clásica, pues tematiza la expedición a una zona que se está explorando. Mucho de lo que aquí ocurre es también los ecosistemas o los escenarios en donde ocurren estos descubrimientos. Me refiero a que la naturaleza también es vista como algo que abarca mucho, inconmensurable, ¿no? Algo que no podemos medir y la proporción del humano es algo pequeño. Entonces, por eso lo que encontramos como algo nuevo o algo no pensado, pues es posible desde esta perspectiva de la biodiversidad, ¿no? O sea, estas obras abordan aspectos sobre biología posible. Ok, y les digo, mucho de esto está basado en acciones que sí ocurren en la ciencia real, la no ficticia, la ciencia que sí hacen los científicos, con la labor de descubrimiento, la inquisitividad o la exploración, ¿vale? Entonces, esto sí llega a pasar. Otra temática son los elementos de la naturaleza. Se parece muchísimo al anterior, pero estamos analizándolo desde una manera muy diferente. Aquí nos remitimos a los propios fenómenos, incluso cosas que ya existen o que pudieran llegar a pasar, como o a lo mejor un desastre natural o el regreso de especies que no pertenezcan a este contexto.
Por ejemplo, tal vez Megalodón podría ser una película de ciencia ficción en el sentido de qué pasaría si una especie prehistórica coexistiera con nosotros actualmente. Entonces, elementos de la naturaleza también es algo común. Esta película que está en pantalla 28 días después, o Exterminio como le pusieron en español, pues aborda una infección o una pandemia, perdón, una epidemia, que mucho de esto se refiere también con el trato de lo que entendemos como zombie, ¿no? Un zombie. O eso lo podríamos analizar después. Pero aquí lo que importa son los fenómenos naturales. Esta es la cualidad que se analiza en los elementos de la naturaleza. Acá la cuestión, la diferencia con la expedición, sí está en la naturaleza, pero es una naturaleza inventada, una naturaleza nueva. Acá es la posibilidad de escenarios, de fenómenos que ya existen o pudieran llegar a existir bajo ciertas condiciones. Piensan, por ejemplo, en la película el día después de mañana, pues en sí es ciencia ficción porque no ha pasado, aunque la glaciación es un proceso o un fenómeno natural, o la temperatura del planeta es un fenómeno natural. Muchas de estas temáticas que están basadas en la naturaleza se relacionan con películas de desastre, lo que conocemos como películas de acción o hollywoodenses, ¿no? O de aventuras. También llega a qué es lo que hace la humanidad para sobrevivir o qué tecnología tendríamos que crear para poder sobrevivir. Armageddon, por ejemplo, podría ser una película, sí, de acción, de ciencia ficción, aunque la ciencia que ahí se trata de justificar, pues no opera mucho a la realidad, pero es ciencia ficción, de alguna manera. Entonces aquí, mucho de lo que se destaca en estas dos temáticas es el tamaño o la proporción del humano en cuanto a la naturaleza. Y mucho se destaca el tamaño insignificante que somos como tal. ¿Vale? Aquí lo importante es ver la inventiva del humano sobre la naturaleza. Bueno, finalmente, bueno, otra temática, no es la última, es el viaje en el tiempo. Yo sé que habrá el alumno específico que sabrá de física y que sabe que el espacio-tiempo es un solo fenómeno. El tiempo lo separamos del espacio en la antigüedad, pero desde la época contemporánea de la ciencia, pues el espacio-tiempo es una misma cosa. Sin embargo, lo tenemos que tematizar separado, porque cuando se tematiza el tiempo en la ciencia ficción, no es para trasladar, ¿no? al sujeto en el espacio. O sea, lo que quiero decir es, todo viaje, o sea, hablando en términos científicos, todo viaje en el tiempo es un viaje en el espacio y viceversa. Todo viaje en el espacio es un viaje en el tiempo, según hay la física de Einstein, ¿no? Y todas estas posibilidades del conocimiento científico de la actualidad. Eso es como la aclaración, ¿no? Síganme con mi clasificación. Tenemos que separar el tiempo como temática aparte del espacio, porque en el espacio se abordan aspectos diferentes. Y en el tiempo, lo que mucho se cuestiona es la acción humana, el libre albedrío o incluso la percepción psicológica del tiempo como la tenemos en Occidente o en cierta cultura particular. Ciertas culturas tematizan la percepción del tiempo, o sea, no representan el tiempo como lo hemos representado todo el tiempo. En Occidente pues lo hemos pensado en pasado, presente y futuro, pero hay culturas, incluso los griegos mismos lo hacían, no tenían una definición como de futuro como tal, sino más bien era una cuestión de destino, por la propia perspectiva que tenían. Así como está tematizada por esa cultura, podríamos verlo en ciertas obras. Por ejemplo, esta obra de Philip K. Dick, Reporte Minoritario, habla sobre un futuro, no una máquina del tiempo, no tenemos una máquina del tiempo como la versión clásica de H.G. Wells, sino aquí la cuestión es poder verlo o poder percibir qué es lo que va a pasar. En Predestinación también de Ethan Hawke, este gran actor, a mí me gusta bastante, mucho es con esta cuestión de la percepción de los actos humanos
en movimientos a lo mejor espirales del tiempo o en perspectivas cíclicas del tiempo. Esta película independiente Primer es muy buena, se la recomiendo bastante, sobre el viaje en el tiempo y el desastre y el desajuste y la lucha a través del tiempo de dos sujetos. Es una película muy buena. O Arrival con la cuestión de la percepción misma del lenguaje, el tiempo, la realidad. Es algo que en las obras se pudieran tematizar como tal. Otro de los aspectos es el futuro, y aquí es uno de los elementos que más se hace polémico en la discusión y en el análisis de las obras de ciencia ficción, porque se considera que es el factor más generalizable de la ciencia ficción. ¿Qué quiere decir esto? Que el futuro posiblemente sea el común denominador de toda obra de ciencia ficción. No hay que pensar el futuro con lo que ocurre después, porque más bien entendemos por futuro no lo que pasa después, sino lo que pudiera pasar, la posibilidad o la inventiva de escenarios que aún no ocurren o que pudieran pasar o que nunca vamos a llegar. Este es un factor que está en casi muchísimas, o podríamos decir que todas las obras de ciencia ficción, y podríamos incluso vincularlo. Un comentario antes de continuar con las temáticas. Es posible que una obra pudiera estar tematizando varias de las que estamos viendo, varias de las categorías que estamos viendo. Pero el futuro se vuelve uno de los más activos en todas, y es debatible que lo podamos generalizar a todas las obras de ciencia ficción. Me vienen dos obras literarias, las Crónicas Marcianas y Dunas, de Frank Herbert, y la otra de Bradbury. Pues son ejemplos como de esto, ¿no? Realmente Bradbury no habla de Marte como un planeta, pero se podría llamar Crónicas de Venus, Crónicas del planeta XR12, no sé. Pero no, lo que importa no es Marte, sino más bien lo que ocurre en cada una de las entradas de diario de esta novela. Bueno, explora los elementos de cambios. Es una inventiva, les digo, tenemos que pensar el futuro como una inventiva, no tanto como una posición de lo que no ha ocurrido. Son obras que comprometen su análisis con la posibilidad, o sea, que eso ocurra. Y no piensen, como les decían, no en cuestiones temporales, sino más bien en en escenarios posibles, ¿no? El famoso what if que hemos platicado en sesiones anteriores. El futuro pudiera estar situado en el pasado, eso es lo que quiero decir. Por más que parezca como absurdo, pues bueno, a lo mejor pensemos en qué hubiera pasado si en 1720 llegara un alienígena, ¿vale? O la visita de un alienígena, no sé, algo así. Eso podría ocurrir, ¿vale? O sea, como en una obra. O sea, el futuro podría ser planteado en el pasado, ¿ok? Bien, eso es a lo que me refiero. Las implicaciones tecnológicas es, yo creo, que la temática que más se relaciona con la ciencia ficción, porque pensamos que la ciencia solamente se trata de tecnología. Ese es el común denominador de la ciencia ficción. Aparece bastante invención tecnológica. Y la técnica o la tecnología, pues hay que definirla como la aplicación del conocimiento humano, conocimiento científico. Aquí me equivoqué, en realidad es científico. Porque bueno, hay otros tipos de conocimiento, pero el conocimiento científico, cuando se llega a aplicar, pues se vuelve técnica o tecnología. Puede ser un objeto, puede ser una idea, puede ser un proceso, un procedimiento, lo que ustedes gusten. En las películas que están a la derecha, pues podemos ver ejemplos de implicaciones tecnológicas. Cuando la palabra implicación nos remite a pensar qué es lo que pudiera pasar, ¿no? Hasta dónde podría llegar. Eso es como el criterio. Y en Westworld, en Ex Machina, La Mosca, o Jurassic Park, o Limitless, todas tienen en común este factor de las implicaciones tecnológicas. Y bueno, aquí lo que destaca es el modo de vida humana bajo estos elementos de invención tecnológica. Cambiaría la forma de vivir. Y mucho de esto se habla sobre desigualdades sociales o ambientales, las repercusiones que tiene la tecnología tanto en el individuo como en la sociedad, o a lo mejor hasta en el medio ambiente. Y finalmente existe
una afirmación. Eso es muy interesante de las obras de ciencia ficción que abordan implicaciones tecnológicas, que es el posicionamiento optimista o pesimista hacia la tecnocracia o la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Pues a lo mejor las películas llegan a ser bastante optimistas con estas nuevas tecnologías o también bastante alarmistas. Un ejemplo de esto es la serie de Netflix Black Mirror, donde podemos encontrar pues una postura tecnofóbica incluso. No hay ningún capítulo de Black Mirror, o no recuerdo alguno, en donde se tenga un aplauso a la tecnología o un agradecimiento a la tecnología por vivir de esta manera. Ustedes se ponen a pensar quién es el autor que más flores le echa a la tecnología en la ciencia ficción. Pues bueno, podría ser Isaac Asimov, por lo visionario que fueron sus ideas. Finalmente, vamos a concluir la sesión de hoy con lo que es los problemas específicos. Estas temáticas anteriores, pudiera haber obras que no entren, pero podrían ser ciencia ficción. U obras que a lo mejor han creado su propia temática. Eso también es muy interesante de revisar. Han creado a lo mejor su propia temática y se vuelven, por ejemplo, íconos o películas de culto o novelas de culto por lo mismo. Muchos de estos problemas tienen que ver con la artificialidad o las implementaciones artificiales, que no quiere decir lo mismo en las implementaciones tecnológicas. Muchas de estas obras ya no discuten si los robots o los replicantes o los androides o los cyborgs pudieran tener emociones o no, sino más bien ya los dan por hecho y dan el paso adelante de lo que pudiera ser estas obras. Ahorita en literatura, estas novelas de Xiu Lu, creo que se llama el autor, es muy famosa la obra del el problema del tercer cuerpo, algo así, The Three Body Problem. Son obras que ya van más adelante de estas temáticas como es posible que los robots tengan emociones, ya las damos por hecho, ya tienen, ¿no? Ya incluso existen estas inteligencias artificiales con emociones. Alexa y las demás, Siri, perdón, se me olvidó, ya son inteligencias artificiales con emociones. Ahora, la artificialidad, lo humano, o sea, si se puede mantener lo humano, el transhumanismo tan famoso en literatura, en filosofía, pues llega a cuestionarse bastante, ¿no? Les recomiendo mucho pues las obras clásicas de Blade Runner, ya sea la novela o estas películas. La organización social muchas veces también es algo que se cuestiona y es a través de alienígenas o robots o androides o cyborgs que es donde se cuestiona mejor. Muchas veces el cyborg, el robot o el androide se vuelven como proyecciones de nosotros a estos problemas filosóficos, políticos, existenciales, incluso hasta metafísicos, porque hay obras como Matrix que cuestionan o empiezan a cuestionar esta idea de si estamos en una simulación. Entonces ahí es donde muchas obras no entrarían en lo que es ni el viaje en el tiempo ni la implementación tecnológica. Ya dan por hecho estos settings, estos escenarios, y ocurren de esas maneras, por eso los sistemas políticos también podrían ser vistos de esa forma. Bueno, de esto podríamos hacer como una miscelánea de las temáticas que hay en la ciencia ficción y nos hace pensar como qué elementos se podrían destacar. Y hay obras, por supuesto, que enfatizan otras cosas que no están en la diapositiva. Entonces, o en las diapositivas que ustedes vieron. Esos elementos son como el común denominador de las obras, pero no quiere decir que venga una obra a brincar una de estos puntos de análisis. Entonces, bueno, eso es todo por la sesión de hoy. Espero que se encuentren bien y nos estamos viendo pronto. Chao.